En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como os decía, hoy concluimos el recorrido por todas las palabras de la institución de la Eucaristía que el Señor pronuncia en la última cena, viendo su significado particular. Vamos a hacer un pequeño resumen de todas ellas que hemos ido comentando en estos últimos 2 días. Y también añadiremos al final las 2 palabras que nos faltaban por explicar, las 2 últimas frases de la institución eucarística. Habiendo bendecido, tomó el pan en sus manos y lo distribuyó diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Igualmente, después de cenar, con la copa, diciendo: esta es la sangre de la alianza derramada por los muchos, en remisión de los pecados. Haced esto en memoria mía. Estas son las palabras con distintas diferencias, como sabemos, respecto de un relato a otro en los evangelistas, en el relato de Marcos, Mateo y Lucas, y que también luego aparecen referidas en la primera carta de los Corintios de San Pablo en el capítulo 11. Bien, pues recordamos un poco los distintos detalles que habíamos aducido respecto de cada una de las palabras. Cuando el Señor toma el pan dice: esto es mi cuerpo. Ya explicamos cómo el pronombre esto se refiere al pan mismo y no a la acción de partir el pan y servir el vino, como a veces se ha pretendido decir, como si el pan y el vino no fueran lo importante, sino como si fuesen simples símbolos de la pasión. No. Cuando Jesús dice esto, inmediatamente detrás de tomar, comer, y también de tomar, beber, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, queda totalmente claro que esto se refiere al pan y al vino. Es evidente en ambos casos, y en el caso del vino particularmente aún más todavía, porque entre la acción de servir el vino y las palabras explicativas de Jesús, en la cena hebrea, en cuyo contexto tiene lugar la institución eucarística, mediaba la oración de después de comer, que se hacía alzando las copas en un brindis. Esto no se refiere a las acciones, se refiere al pan y al vino. Es decir, la Eucaristía es con pan y con vino, y son elementos imprescindibles de la misma. El verbo es, el verbo ser en la segunda persona del singular, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En las 4 versiones de los textos que estamos comentando se refieren al pan y al vino, y solamente en Lucas, recordad, decíamos que falta referido al vino. Y es muy significativo porque en el hebreo no se utiliza la palabra es, como la usamos en castellano aquí, porque en este idioma, en hebreo, es implícito, es decir, no hay que mencionar, no hay que decir el es, no hay que decirlo, igual que en el arameo, que sería la lengua en la que hablaría el Señor. Es decir, en hebreo, Jesús habría dicho: esto, mi cuerpo, esta, mi sangre. Un lenguaje mucho más directo, mucho más breve y mucho más explicativo, mucho más explícito, que da a entender que hay una identidad total entre esto, el pan, o esta, el vino, y mi cuerpo y mi sangre, ¿no? Nosotros en el castellano, igualmente en el griego, lo explicitamos con el verbo es, esto es, pero en hebreo no hace falta. Esto mi cuerpo, es decir, es como decir 1 es igual a 1. El pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre. Después, cuando el Señor dice mi cuerpo, esto es mi cuerpo, habíamos comentado que el vocablo hebreo era posiblemente basar, que se traduce como carne, así lo traduce San Juan en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6, pero en el hebreo original es muy probable que la palabra utilizada fuese esta, basar, este término, es decir, que Jesús hubiera dicho no tanto esto es mi cuerpo, sino más bien esta es mi carne. Esta es mi carne, porque la palabra hebrea basar al griego se traduce como carne, no tanto como cuerpo. Esta es mi carne. Que será entregado. Esto es mi cuerpo entregado, ¿no? El participio entregado, que luego va seguido de la preposición por, entregado por vosotros, ¿no? Este participio entregado es el que le da al gesto de Jesús el valor de sacrificio que hemos destacado, que tiene tanta importancia y que hemos estos días pues de manera insistente puesto de relieve. Se pone así la carne de Jesús directamente en relación con la cruz,
y con su significado salvador. En concreto, además, este participio, entregado, en arameo, se utiliza para cuando se quiere indicar una acción que va a tener lugar en un futuro ya muy cercano. Es decir, que se podría poner en participio futuro. Se podría decir que será entregado, que será derramada. Pero con más exactitud se podría decir, como es algo que va a pasar ya, que va a ser entregado, que va a ser derramado. Esto es mi cuerpo. Las palabras de Jesús, si nos atenemos a lo que estamos diciendo, podrían haber sido, esta mi carne que va a ser entregada. Esta mi carne que va a ser entregada. Y después del participio entregado, en la fórmula de la institución aparece la preposición por, entregado por vosotros. Es una clara alusión al sentido que Jesús le da a su muerte y al valor de sacrificio que tiene la Eucaristía. Hemos dicho que en los textos de Marcos y de Mateo hay alusiones a la figura del siervo sufriente de Yahvé, del capítulo 53 de Isaías, que es el texto que leemos en la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia del Viernes Santo, en la cual se describe la pasión del Señor, en la profecía de Isaías, que también habla de entregarse por los muchos, como dice Jesús en su institución eucarística en la última cena. El uso de esta preposición habíamos hablado de que era característico en los sacrificios expiatorios que se llevaban a cabo en la religión hebrea, indicando en favor de quién se lleva a cabo ese sacrificio y por causa de quién se realiza. Entonces, esto aplicado a la Eucaristía nos permite insistir en el sentido sacrificial y expiatorio de la entrega de Cristo. Se sacrifica por nosotros, expiando nuestros pecados en su pasión y muerte, y deja el memorial de su obra redentora en la Eucaristía. Y es necesario insistir en esto, porque como también hemos comentado otros días, en algunas ocasiones el valor sacrificial de la Eucaristía ha sido puesto en duda o incluso rechazado por parte de algunos estudiosos, erróneamente, por supuesto. Y hay que entender bien cuál es el sentido de esta expiación, de esto que el Señor padece por nosotros para librarnos y redimirnos del pecado. Es Dios mismo, Él es Dios mismo, y Él, que es quien lleva a cabo el sacrificio, también es el que provee la víctima que expía el pecado, y esa víctima también es Él mismo. Es, por tanto, un sacrificio que tiene una dimensión de descenso de Dios que viene hacia nosotros, que se abaja para que nosotros, que estábamos muertos por nuestros pecados, como dice San Pablo, liberados del pecado, podamos corresponderle. Él es el Dios que viene a nosotros para llevar a cabo ese gesto que nos permite poder corresponderle a nosotros que estábamos alejados de Él y que éramos incapaces de regresar a su lado, a su amor, que éramos incapaces de corresponder. Por tanto, esta dimensión descendente en la expiación cristiana se entiende así. Dios nos proporciona el sacrificio de Cristo como un don y al mismo tiempo posibilita que el hombre le pueda responder con amor, al amor de Dios no correspondido y ofendido por tantos pecados de los hombres. Bien. Por último, pasábamos ya a analizar las palabras que el Señor pronuncia sobre el vino cuando dice: esta es la sangre de la alianza derramada por los muchos. Jesús aquí de nuevo pone en relación directa, en este caso la tercera copa de la cena hebrea, con su sangre, que Él va a derramar en la cruz, con la que va a sellar la nueva alianza que viene a sustituir a aquella antigua alianza que Dios había establecido con Israel por medio de Moisés y que era una preparación para esta, la nueva y definitiva alianza, que sí lleva a cabo de manera efectiva y real la salvación. La antigua alianza era solamente una figura y una preparación para la nueva y definitiva que lleva a cabo Jesucristo, el verdadero Salvador. Y luego nos habíamos centrado en el binomio carne-sangre, para insistir en esta interpretación de la Eucaristía como sacrificio. Cuando ya hemos visto carne y sangre, pues hay que volver a incidir en esto, ¿no? Jesús pone en relación con el destino de su cuerpo y de su sangre, que van a ser entregados, su cuerpo partido, su sangre derramada, pone en relación directa con ellos el pan y el vino.
y se presenta de este modo como la verdadera víctima pascual. Ya no es un cordero que se inmola en la cena hebrea, la sangre ya no es de un animal, es la suya. En la nueva alianza Él es quien va a sellar el nuevo pacto, en sustitución de aquella sangre de animales con la que Moisés selló la antigua alianza, derramando Él, el Señor, su propia sangre. Él es el que se presenta como el verdadero Cordero de Dios, que dando la vida quita el pecado del mundo. Habíamos hablado que posteriormente en las cartas de San Pablo y también el autor de la carta a los Hebreos entienden la Eucaristía en este sentido como sacrificio. El sacrificio de Cristo, que por tanto se configura como el sacrificio de la nueva alianza en su sangre y que es expiatorio por nuestros pecados, para librarnos del peso del pecado, de la esclavitud del pecado. Resumiendo así las perspectivas de la venida de un Mesías liberador que se daban en el Antiguo Testamento, que había una que procedía de las enseñanzas del Éxodo, donde se hablaba de ese sacrificio que se llevaba a cabo para expiar el pecado del pueblo, así como también luego en los profetas, en la enseñanza sobre todo de Isaías, donde se hablaba del siervo de Yahvé que vendría a dar la vida por los muchos. Tanto los sacrificios de la antigua alianza como la figura del siervo sufriente del Antiguo Testamento se unen en Cristo, en quien se cumplen, porque Él es el verdadero siervo y Él es el verdadero cordero que se sacrifica por nosotros. Bien, esto en cuanto a lo que hemos hablado en los otros 2 días anteriores a hoy. Y por último añadir ya, hoy por culminar, las 2 fórmulas que nos faltaban. Jesús añade a continuación, en remisión de los pecados. Bien, esto es una explicitación del propio evangelista Mateo del sentido expiatorio contenido en las palabras de Cristo. Aparece en la fórmula de San Mateo, ¿no? Y él explicita, ¿no? Esta sangre que se derrama por los muchos, ¿por qué se derrama? En remisión de los pecados. Está como abundando en explicar mejor, de manera más explícita, que esto es por nuestros pecados, en favor nuestro. Y por último el Señor añade, haced esto en memoria mía. Es decir, que aquella misma noche el Señor, además de instituir la Eucaristía, instituyó el orden sacerdotal. Se podría considerar en una meditación o una contemplación piadosa, pero que no está exenta también de verdad, que allí, con estas mismas palabras, el Señor ordenaba sacerdotes a los apóstoles. Haced esto en memoria mía. Y con estas palabras, Jesús ordena a aquellos a los que ha conferido la potestad en su nombre de apacentar a su pueblo, llevar a cabo el mismo gesto, repetir el mismo rito en el que tiene lugar el memorial de su entrega. Con estas palabras, Jesús se inserta en la tradición del memorial que en el rito de la religión hebrea recordaba cómo Dios había liberado al pueblo en Egipto por medio del Éxodo. Pero ahora Jesús en la Eucaristía sustituye aquel antiguo memorial de la alianza antigua por el de la alianza nueva, que se lleva a cabo por la entrega de su cuerpo y de su sangre. Y nos deja una institución permanente, cuyo rito se deberá repetir por los siglos, por parte de aquellos a quienes el Señor les ha confiado ese mandato y que será celebrado por todo su pueblo. Presidido solo por unos, pero celebrado por todos. Presidido por aquellos que son sus ministros, ordenados para servir a todo el pueblo el pan de vida que es su cuerpo entregado y la sangre de la nueva alianza que es su sangre derramada, actualizando así la nueva Pascua que él ha llevado a cabo por su muerte y su resurrección y que cada día en el altar se hace presente y de la que participamos y de la que nos nutrimos, de cuyos frutos vivimos. Como dice San Pablo luego en la carta primera a los Corintios, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, cada día que en el mundo entero, en todos los lugares se celebra la Eucaristía, en todos los tiempos de la historia, cada vez que coméis este pan y este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Participar de la Eucaristía supone siempre la participación real en el sacrificio del Señor y por ello, de forma objetiva y real, se proclama, se actualiza su misterio de muerte y de resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.